estudio y la evaluación financiera resulta la última etapa de nuestro plan de negocio, quizá la etapa más densa de comprender para algunos, pero es sumamente importante que tengamos muy claro cómo es el funcionamiento desde el punto de vista financiero de nuestro negocio. Es una herramienta para determinar la factibilidad financiera en nuestro plan de negocios. Esta etapa integra información financiera que se genera desde el estudio técnico. En el estudio técnico comenzamos a identificar unos cuantos costos, unos cuantos números asociados con la nómina, con los gastos operativos, incluso con la materia prima. Y en el estudio financiero podemos condensar esa información. Este estudio está compuesto por proyecciones de ingresos, de costos variables, el plan de inversiones y el flujo de caja proyectado. Eso en cuanto al estudio financiero propiamente. Fíjense que estamos hablando de estudio financiero y de evaluación financiera. En este momento nos referimos al estudio propiamente. La vida financiera de cualquier negocio puede observarse en este gráfico de una manera muy simple. Hay un momento previo al inicio, obsérvese en la parte inferior que nos referimos al tiempo. Hay un año cero en el que todavía no ha arrancado el funcionamiento de ese negocio, en el que es necesario desarrollar lo que es la inversión. Ubicar los recursos necesarios para poder arrancar la maquinaria, las herramientas, el espacio, la manera de poder ingresar en ese mercado para arrancar el año 1. En los primeros meses pues únicamente se tienen costos fijos y variables y todavía los ingresos no son suficientes. Obsérvense franjas, las franjas que están de manera horizontal. El primer piso, digámoslo así, son los costos y gastos fijos, los que son igualitos todos los meses. Los gastos operativos, la nómina, en caso de que se mantenga una nómina fija, pertenecen a esos costos fijos. En el caso de nuestro plan de negocio, el que hemos venido desarrollando, esos son los contemplados. Y los costos variables son los costos por materia prima, los cuales se dan a medida que la producción es más alta. Mientras más se produce, más materia prima pues habrá que comprar y habrá que procesar. Y por otro lado, los ingresos, que la idea es que esos ingresos sean superiores a todos los costos y nos ayuden incluso a recuperar la inversión. El plan de inversiones es la primera etapa de nuestro estudio financiero. Es un listado en el cual pues está establecida la erogación de dinero que hace posible la puesta en marcha del nuevo negocio, y se trata del aporte de los socios fundadores. Puede ser en efectivo, en bienes, proyectos, permisos, derechos, exclusividad, cartera de clientes, entre otros. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es solo dinero lo que puede aportar un socio. El socio puede aportar muchas cosas para que el negocio realmente pueda arrancar su funcionamiento, y todo ello puede ser tomado en cuenta en el plan de inversiones, siempre y cuando se traduzca en dinero. Un ejemplo del plan de inversiones es el que hemos venido manejando de nuestra fábrica de tortas, horno industrial, refrigerador. Fíjense que son los mismos equipos que se establecieron en el estudio técnico, en el listado de maquinaria y equipos. Ahí están todos. Además de ellos, incorporados 2 meses de salario y 2 meses de gastos operativos. Se puede perfectamente incorporar en el plan de inversiones lo que es el capital de trabajo para los 2-3 primeros meses de funcionamiento, en los cuales todavía los ingresos no alcanzan para cubrir los costos básicos para que la empresa logre mantenerse en funcionamiento. Después tenemos la estimación de ingresos. En el ejemplo que vamos a manejar, digamos que nos ayuda a establecer metas. ¿Por qué? Porque lo que colocamos es el nivel de ingreso necesario para que el negocio pueda funcionar de manera fija. Eso no funciona así en la vida real. Sería bueno incorporar mes a mes cuáles van a ser las ventas de cada uno de los productos. Ese es un estudio que hay que hacer a profundidad y debería ser objeto de otro curso, no distinto a este, que es un poco más básico. En este pues establecemos la cantidad de productos para vender cada mes. Fíjense que tenemos los 2 tipos de torta, incluso tenemos 3 tipos de torta de medio kilo, de 1 kilo y de 2 kilos, la cantidad de cada una, el precio que se le coloca a cada una, que el precio es el monto de dinero que se cobra al cliente por el producto, y si multiplicamos la cantidad por el precio pues tenemos un
ingreso por ventas mensual, el cual al multiplicarlo por 12 lo tenemos anual para cada uno de los productos, y en total mensual y anual. Hay un cuadro que es, digamos, hermano al anterior, que es la estimación de los costos variables. Este se refiere a la materia prima. Manejamos la misma cantidad a producir, que es la misma cantidad a vender, es el escenario ideal, y en vez del precio utilizamos el costo por producto. Ese costo es por concepto de materia prima y lo establecimos en el estudio técnico en el cuadro de balance de materia prima. De ahí sale. De todos modos, en el archivo de manejo de números de plan de empresa se observa perfectamente cuál es la relación entre una y otra variable. Costos mensuales sería el resultado de la multiplicación de ese costo de producto por la cantidad a producir, y el costo anual, pues ese costo mensual multiplicado por 12. Lo tendremos para los 3 productos y en total para cada mes y para el primer año de funcionamiento. El flujo de efectivo proyectado es el mismo gráfico que mostramos al principio de esta presentación, pero traducido propiamente en números. Se trata del resumen de la vida financiera del plan de negocios. Se indica la inversión, los ingresos, los egresos, y se ofrecen resultados mensuales para el primer año de funcionamiento y anuales para los 3 primeros años. Acá es el momento en el cual nos damos cuenta que el negocio realmente es rentable. Un ejemplo del flujo de efectivo, observen que es información que ya hemos venido localizando desde el estudio técnico y pasando por lo que llevamos del estudio financiero. Los ingresos mensuales y anuales para cada uno de los años, los egresos, mano de obra, materia prima, gastos operativos, depreciaciones, acá se toman como un egreso, total egresos, y al restarle a los ingresos los egresos tenemos la utilidad bruta. Se puede observar para un mes de funcionamiento, para el primer año y para los años consecutivos. Impuestos del 34%, estoy utilizando una cifra de acá de Venezuela, del impuesto sobre la renta, a la cual se le cobra a contribuyentes especiales. Son contribuyentes que realmente generan ingresos importantes. Pero bueno, tratamos de castigar el proyecto de esta manera. En el caso de cualquier país hermano, pues es conveniente adecuar ese impuesto sobre la renta a la realidad de cada sociedad, pues. La utilidad neta es la utilidad bruta menos el impuesto. Las depreciaciones se suman, ya que representan una partida no monetaria, no representan un egreso propiamente, y es conveniente sumarlas para determinar el flujo de efectivo. Observen que hay un año cero en el cual simplemente está un número en negativo. Ese número en negativo es la inversión, la cual se determinó en el plan de inversiones. Se coloca de manera negativa para unos cálculos que se hacen en la evaluación que ya vamos a explicar. El año 1 es el total de cada uno de los meses, o sea, la multiplicación de esos meses por 12, con eso contemplamos el año 1, y los años 2 y 3 tienen un crecimiento que el mismo emprendedor ha decidido en el momento de su capacidad productiva. ¿Sí? Si se estableció que el crecimiento iba a ser del 40 y el 29%, tal como lo hemos observado en este ejemplo, pues ese crecimiento se tiene que observar tanto en los ingresos como en los costos variables, en lo que es materia prima. Ahí se observa, del resto todo es a precios constantes. De esa manera se trabajan los proyectos y se determinan precios. En caso de que la inflación afecte la realidad económica, pues tanto precios como costos aumentan en la misma proporción. Es la manera como se desarrollan los proyectos de inversión y cómo está planteado este plan de negocios. Como última etapa de nuestro plan de negocios tenemos la evaluación financiera, la cual es sumamente fácil en caso de que contemos con la ayuda del Microsoft Excel, que es un programa que facilita perfectamente el cálculo de variables de variables que analizan los economistas, que analizan las personas especialistas en proyectos de inversión. Una vez obtenidos los resultados, es necesario someterlos a algunas pruebas para evaluar su rentabilidad. Hay indicadores que ayudan a evaluar
tales como son el punto de equilibrio, la tasa interna de retorno, el valor actual neto y la relación beneficio-costo. Esas son algunas, hay unas cuantas otras, esas son las que vamos a utilizar en nuestra evaluación financiera. Además, es posible someter el proyecto a diferentes escenarios utilizando un análisis de sensibilidad. Esto puede sonar muy complicado, pero realmente es bien sencillo si utilizamos las herramientas que nos brinda la tecnología. El punto de equilibrio es el primero que vamos a calcular y es el momento en el cual los ingresos alcanzan para cubrir costos y gastos. En ese momento en el que se cruzan los costos, los gastos y los ingresos le vamos a llamar punto de equilibrio. Se puede medir en unidades de producto y también se puede medir en ventas alcanzables. Lo importante es tener un porcentaje de ese punto de equilibrio con respecto a las ventas esperadas para saber qué tan bueno es. El cálculo del punto de equilibrio es relativamente fácil. Utilizamos una fórmula, la cual pues pueden observar en la presentación, y hay un cuadro que facilita perfectamente su cálculo, en el cual separamos lo que son los costos y gastos fijos a los costos y gastos variables. En nuestro caso utilizamos solo un costo variable, que es la materia prima. ¿Sí? Tenemos suma en cada uno de los años de cada uno de esos costos y gastos fijos, un total, gastos operativos y talento humano para cada uno de los años. Para los costos variables igualmente. En cuanto a materiales, lo que hacemos es utilizar una información que ya está establecida en el flujo de caja. Total de ventas efectuadas es otra de las filas que tenemos que tener contempladas, y el punto de equilibrio se calcula utilizando la fórmula que está expuesta: costos y gastos fijos entre 1 menos costos y gastos variables entre ventas previstas. Ese punto de equilibrio nos los da en bolívares. Es conveniente compararlo con las ventas previstas para tener un porcentaje. Si dividimos el punto de equilibrio entre las ventas previstas, tenemos un punto de equilibrio porcentual, el cual se puede observar que en este proyecto es un tanto alto para el primer año, bien tomando en cuenta que un número como 70% ya es un límite. El punto de equilibrio, mientras más bajo es, mejor. En el año 1 observamos 81%, un tanto alto, pero después va bajando, que es lo conveniente. Igual se comprende que en un proyecto durante su primer año, pues el punto de equilibrio sea un tanto alto. La tasa interna de retorno es como el porcentaje, es la rentabilidad del proyecto. Para comprender la tasa interna de retorno hay que comprender lo que es la tasa mínima de rendimiento aceptado, que es lo mínimo que podemos aceptar como rendimiento para un proyecto. Depende de la economía de cada país. A resumidas cuentas, si sumamos la tasa interna que pagan los bancos por ahorrar con la inflación de una sociedad, tenemos una tasa mínima de rendimiento. En el caso de Latinoamérica, en promedio es del 9.9%. Eso lo vamos a tomar como nuestra tasa mínima de rendimiento aceptado. La tasa interna de retorno es un porcentaje que mide la rentabilidad del negocio, toma en cuenta la inversión y el flujo de efectivo, los beneficios que percibe el proyecto, incluyendo una tasa de descuento que es conveniente tomarla en cuenta. Para su cálculo se utiliza Excel. Tenemos la fórmula igual TIR entre y elegimos ese rango que incluye la inversión en negativo y los flujos de caja. Eso está en el flujo de efectivo, en el cuadro que ya hemos analizado en el estudio financiero. Colocamos la fórmula de esa manera: punto y coma, 9.9%, que es nuestra tasa mínima de rendimiento aceptado, y tenemos como total un 139%, que es muy superior a la tasa mínima de rendimiento aceptado, por lo cual el proyecto se considera viable. El valor actual neto es un cálculo muy parecido, pero nos da como resultado un valor nominal, un valor en recursos, en pesos, bolívares, dólares. Ese valor pues tiene que dar en número positivo. Su manera de calcularlo es muy parecida, se utilizan exactamente los mismos datos de la tasa interna de retorno, pueden observarlo en la presentación, y en el caso del proyecto que utilizamos como ejemplo, pues da un número muy superior a 0. Siempre y cuando el resultado sea positivo, el proyecto se considera aceptable. La relación beneficio-costo es un índice que compara pues los ingresos y los egresos previstos en un plan de negocio. Lo conveniente es utilizar el mismo cálculo de valor actual neto para los ingresos y para los egresos. Pueden observar cómo se puede realizar el cálculo en el ejemplo de la presentación. Igualmente, en el archivo
manejo de números, plan de empresa, pueden perfectamente visualizar cómo se realiza este cálculo e incorporar los datos del proyecto que ustedes estén llevando a cabo. Para su cálculo se toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo, incorporando valores actualizados de las variables tomadas en cuenta. Al contar con todo lo desarrollado hasta el momento, con el estudio financiero y con las evaluaciones de punto de equilibrio, tasa interna de retorno, valor actual neto y relación beneficio-costo, es posible realizar un análisis de sensibilidad, someter el proyecto a diversos escenarios. Utilizando Excel, perfectamente se puede duplicar toda la hoja de cálculo y, por ejemplo, disminuir los ingresos previstos en un 10%, a ver cómo da toda la evaluación, en qué estado termina pues todos los indicadores hasta el momento nombrados. Igualmente se pueden elevar los costos en un 10-20% a ver qué tal es el impacto dentro de todo el proyecto. Y así se pueden generar diversos escenarios. Es relativamente fácil, es cuestión de duplicar cada hoja de cálculo y modificarla de acuerdo al criterio de quien desarrolla el proyecto. De esta manera finalizamos el plan de negocios con una muy buena base desde el punto de vista financiero, sobre todo, y desde el punto de vista de mercado. Cerramos con un pensamiento de Warren Buffett: nunca invierta en un negocio que usted no puede entender. Es importantísimo entender el negocio y la variable financiera ayuda a comprender el funcionamiento de cada una de sus etapas.